cinemática del péndulo. Dice así, ¿qué es un movimiento? Dice, cinemática del movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Qué nombre? Dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén, en el que el cuerpo oscila de un lado a otro, en su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Es lo que estábamos hablando en un rato. Dice, por ejemplo, si el caso de un cuerpo colgado en un resorte oscila arriba y abajo, el objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio. Bueno, vamos a ver todo esto con un dibujito. Esa primera parte, como no importa, todo se explica en el dibujito. O sea, algo que está quieto en esta posición inicial, si se le aplica, por ejemplo, una fuerza y se descomprime, esto va a ir hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. O sea, va a oscilar alrededor del punto fijo, que su estado de equilibrio sería este. Se va a oscilar una distancia, un delta X, que puede ser tanto positivo como negativo, a lo que se denomina amplitud. O sea, la amplitud positiva es del punto de equilibrio para la derecha, o sea, para el eje positivo. Y cuando se comprime es la amplitud negativa. Y siempre esta amplitud va a ser igual, ¿no? En una parte va a ser positiva y en otra va a ser negativa. Eso es lo que haría un péndulo simple. Una vez que se lo puso a funcionar, estaría oscilando alrededor de ese punto. Entonces dice, se llama oscilador armónico un dispositivo formado por un resorte perfectamente elástico y sin masa, fijo en un extremo y solidario a un cuerpo en el otro. La posición del resorte es horizontal y el cuerpo apoya en un plano horizontal sin rozamiento. Estoy diciendo que el resorte no tiene masa y es perfectamente elástico, o sea que no se va a deformar. Si se aporta al cuerpo una distancia delta X de su posición de equilibrio, el resorte aplicará sobre el cuerpo una fuerza que va a ser igual a menos K por el delta X, que va a ser igual a menos K por la amplitud. Esta es la fuerza elástica. O sea, la fuerza elástica viene a ser K, viene a ser un coeficiente que tiene el mismo resorte de elasticidad por un delta X. Dice, esta distancia no debe producir deformación permanente en el resorte y cumplir con la ley de Hooke dentro del periodo elástico, siendo K la constante elástica del resorte y A la amplitud del movimiento dentro del periodo elástico. La constante elástica de un resorte está en función de las características geométricas que presenta, o sea, longitud, diámetro del alambre, número de espiras, diámetro del resorte. O sea, son cosas que ustedes no van a ver en física 1, pero tienen que saber que la constante elástica depende de estas variables, ¿no? De cuánto mida el resorte, el diámetro del alambre, el número de espiras que ese circulito tiene, y así. Y del material utilizado y su tratamiento térmico. El módulo de elasticidad longitudinal y transversal del material, dureza, resiliencia para acumular o liberar energía. Creo que esto es lo que te quiere decir con el tratamiento térmico, modifica mucho estas cosas. Su módulo de elasticidad, transversal. Creo que estas cosas las ven en este módulo. Después dice, en un desplazamiento a lo largo del eje X, tomando el origen 0 en la posición de equilibrio, esta fuerza es tal que la fuerza elástica es menos K por delta X. Es una fuerza variable. El signo negativo indica que en todo momento la fuerza que actúa sobre la partícula está dirigida hacia la posición de equilibrio. Esto es, en dirección contraria a su elongación. Lo atrae hacia la posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo comprimo, la fuerza elástica va a ser contraria a la compresión. Y después cuando estoy descomprimiendo, la fuerza elástica va a ser contraria a la expansión. Esto es lo que va a hacer todo el tiempo que llegue hasta acá y la fuerza empieza a tirar para acá, hasta que acá lo empieza a frenar, hasta que se frena y empieza a ir para acá y acelera y acá empieza a frenar hasta que frena y así. Por eso la fuerza elástica es con signo negativo y es contraria al movimiento. Después acá empieza lo bueno. Después dice en posición. El desplazamiento en función del tiempo viene dado por esta ecuación. A ver si acá hay un dibujito. Sí, acá hay un dibujito. Ahora vamos a verlo. O vamos a verlo. Bueno, esta es una función seno. Vamos a ver por qué es así. Estas son las partecitas. ¿Están ahí, no? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, listo. Todo. Supongamos que
yo tengo mi resorte, ¿sí? Vamos a hacerlo de arriba para abajo, así se ve mejor la función. Y yo tengo esto que tiene un peso acá. Y tiene una amplitud hasta acá, y tiene otra amplitud que va a ser hasta acá. Esta sería la amplitud positiva, esta sería la amplitud negativa, este es el punto cero del equilibrio. Y supongamos que esto está en movimiento y va entre esta amplitud hasta esta y esta a esta. Si nosotros hacemos un gráfico en función del tiempo, ¿no? Tomando como este mi cero, ¿qué va a pasar? En un momento yo agarro y supongamos que lo comprimo. Entonces, este sería el tiempo y esta sería mi amplitud. Entonces yo lo comprimo y lo que va a hacer esto en función del tiempo va a ser la amplitud, se va a ir, la partícula se va a mover hasta acá, ¿no? Si esto está así, y esto está así, rojito. Ya más o menos se va viendo lo que estoy haciendo. Ah, claro, sí, tenés la onda señorial. Entonces va a ir subiendo hasta que alcanza el máximo y después va a empezar a bajar hasta que alcanza el mínimo y después va a empezar a subir hasta que alcanza el máximo y después empieza a bajar hasta que alcanza el mínimo. Y si están viendo que se va formando, justamente está dada la posición en función del tiempo, que la posición viene a estar dada en qué punto de la amplitud está dada, porque todo este vector viene a ser el vector posición, si le ponemos en función del tiempo, y este sería el tiempo. Entonces, la posición en función del tiempo está dada por la función seno. Entonces, si yo digo que x es posición en función del tiempo, va a estar dada por la función seno, que, si se acuerdan, viene a ser la amplitud, ¿no? Y es justamente la ecuación que tienen en la teoría. Ahora volvemos a la teoría. Pero viene a ser esta función, la amplitud por el seno de Wt, más este cosito. Que esto nunca lo van a aplicar. Este viene a ser como el desplazamiento del eje y todo lo que veíamos en el ingreso de cómo se graficaba una función c. ¿No? Que tiene una constante que viene a ser en este caso la amplitud. ¿Se acuerdan? Si esto era 2, la amplitud era el doble. Pues si no, iba entre 1 y menos 1 la función seno. Pero dependía de justamente esa constante que multiplicaba al seno. Acá dice, x es la elongación o desplazamiento respecto al punto de equilibrio, a es la amplitud del movimiento, w es la frecuencia angular, t es el tiempo, y este phi es la fase inicial, indica el estado de oscilación o vibración o fase. Esto lo van a ver mucho los que ven electrónica. Yo les juro que esto lo vi así nomás en primer año y después nunca más vi en el análisis de una función seno como no lo aplicamos en química. Casi nada. Casi nada de lo que vemos en química tiene funciones seno solo. No se me ocurre ninguna. Después dice periodo, tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Además, la frecuencia de oscilación puede escribirse como 1 sobre el periodo. Y esto es lo mismo que veíamos en el ingreso. Después la velocidad, lo que ocurre acá, ¿no? Si nosotros tenemos, volvamos de vuelta a esto. Quedamos en que esto viene a ser la amplitud por el seno de W por T más el desfasaje, el phi. Entonces, toda esta función, que es la función seno, que es la del movimiento, o sea, ustedes quieren saber en qué punto se encuentra la masa, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, los 3 segundos, reemplazan los 3 segundos acá, sabiendo el W que viene a ser constante, y este phi que también es una constante, que mayormente es 0, les va a terminar dando, bueno, con esta cuentita, en qué punto se encuentran, o sea, los 0,1 metros, por ejemplo. Así. Si la amplitud fuese de un máximo de 1 metro. Te tiene un W, reemplazan el tiempo acá y sacan el seno de W por ese tiempo. Y les va a terminar dando la posición en función del tiempo. Ahora, viendo un poco de lo que es derivadas, si nosotros derivásemos, ¿ustedes están viendo ya derivadas en análisis 1? Sí, empezamos a ver ahora. Sí. Bueno, vamos a hacer ¿Eso en un ¿sí? péndulo sería lo mismo o nada que ver?
¿Qué cosa? Eh, ¿Este o sea que, ejemplo? sí, Sí, esto es un péndulo. Justamente lo que hago, yo le doy una fuerza y esto va a ser un péndulo. O si usted, si que me estás queriendo decir es un péndulo así, que va desde oscilando, acá hasta acá, eso te iba a decir. sí, es exactamente lo mismo. Solamente que ahora lo verías así la función, ¿no? La función Claro, haría esto, ahora sí. así. Ah, pero es lo mismo. Ya está dada por la función c. Yo puse este ejemplo como para que se vea más como una función c. Ahora, si nosotros derivamos a la posición en función del tiempo, algo que tenemos que recordar de cinemática, del primer tema de física, nosotros cuando teníamos, por ejemplo, que esto era muy importante, ya lo veíamos en el ingreso, ¿no? La posición en función del tiempo, si por ejemplo tenía aceleración, esto te daba una cosa así, ¿no? Te daba como una cuadrática. Que si esto lo puedes ver como por ejemplo x al cuadrado, ¿no? Como una función de la posición en función del tiempo. ¿Por qué? Porque te salía de que el x era igual al x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si la posición inicial era 0 y esto era 0, esto en realidad sería una función cuadrática. Sería como decir que era igual a un medio de una constante por x al cuadrado. Y te queda así una cuadrática. Ahora, si nosotros derivamos en función del tiempo, la posición en función del tiempo nos va a dar justamente la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, un delta, miren esto, porque es lo mismo están viendo en derivadas. Yo acá tengo un delta x, ¿no? A esta altura. Y acá tengo un delta t. Ahora, mi delta x sobre mi delta t me va a dar una velocidad media. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad instantánea, era tomando el límite del delta t tendiendo a cero. O sea, achico esto, por ejemplo, a un punto, puedo tomar de este punto, ¿no? Si yo tomo C, de este punto que está acá al lado, infinitesimamente al lado, y voy a tomar esta parte, que se va a esta altura, mientras más chico sea esto y más chico se va a hacer esto, yo tomo el límite del tiempo tendiendo a cero y esto me va a dar un número. Entonces va a dejar de ser una velocidad media y pasa a ser una velocidad instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto termina siendo que la velocidad instantánea viene a ser un diferencial x sobre un diferencial t, que viene a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso es lo que ustedes están viendo con derivadas. Que básicamente los deltas los vuelven tan infinitesimamente chiquitos que ese límite existe, entonces eso es un diferencial y por lo tanto se puede aplicar derivadas porque es una función continua y todo lo que están viendo ahora en análisis 1 de que la función tiene que ser continua para poder ser derivable en ese punto. ¿A qué quiero ir con esto? Que todos los mismos gráficos que ustedes estuvieron viendo cuando arrancaron el año y en el ingreso, ustedes tienen, si la posición en función del tiempo es así, les termina quedando que la velocidad en función del tiempo es así, es una recta, es lineal. ¿Por qué? Pues supongamos que mi posición en función del tiempo me termina quedando igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, si yo derivo esto con respecto al tiempo, o sea, me va a quedar mi diferencial x sobre mi diferencial t, que es diferencial la posición con respecto al tiempo. ¿Qué hago? Derivo esto con respecto a t, mi variable es t. Este 2 que está acá lo paso multiplicando y me va a quedar 2 sobre 2 por aceleración por el tiempo. Entonces, esto me va a quedar igual a 1. Entonces me queda que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Y qué viene a ser esto? Esto viene a ser la velocidad instantánea. Entonces me queda que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y miren, la velocidad me va a dar igual a una aceleración por el tiempo. O sea, así de simple. Y si yo vuelvo a derivar esto con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ahora es una constante por la variable t. Y solamente me va a quedar ahora la constante.
Esto lo están viendo recién en análisis 1, ¿no? Tienen una tablita de derivadas, después cuando lo vean bien, y me está dando que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces, una es la derivada de la otra. Un gráfico es el derivado del otro. La aceleración me termina quedando una constante. Y en realidad lo que yo quiero que vean de todo esto, se lo estoy explicando medio así nomás, es que todo parte de la posición en función del tiempo, que es una cuadrática, yo la derivo y me da una función lineal, y yo la derivo y me da una constante. Entonces, la aceleración es la doble derivada de la posición con respecto al tiempo, que se describe de esta manera, ¿no? Esto es la aceleración. Por eso cuando ustedes ven que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es lo mismo que decir que es igual a la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo, que lo van a ver muchas veces así en los libros o en distintos lados. Y que es lo mismo decir que la fuerza es igual a la masa por la doble derivada de la posición en función del tiempo. Este es como para un término de ver cómo van a empezar a utilizar derivadas ustedes en la carrera. Y después en segundo año parten de esta ecuación y plantean ecuaciones diferenciales que sus resoluciones les van a dar fórmulas raras, que es así como se modela en la vida real. Pero volviendo al tema, más o menos se capta que una es la derivada de la otra. La velocidad es la derivada. Perfecto. Entonces, volviendo a esto, en este tema pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen el péndulo, que es esta ecuación, y si yo la derivo con respecto al tiempo, ustedes lo van a ver, la derivada del seno es el coseno. Entonces me va a quedar que por ejemplo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, de acá sale el símbolo de mi canal, que es ingeniería entrópica, que lo que yo hago es derivada de la ingeniería sobre la entropía a presión infinita. Eso es lo que significa. Ya lo van a ver cuando vean entropía en termodinámica. Pero bueno, básicamente es esto, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la velocidad en función del tiempo, porque es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces ustedes tienen la constante y le va a quedar que es A. Esto lo van a ver, lo van a tener más canchero, pero esta derivada va a ser la constante por el coseno de WT más phi, y es el derivada de la cadena, se deriva lo de adentro y por W afuera. O sea, así les queda la derivada. Esto le va a quedar A por W por el coseno de WT más el phi. Cuando vean derivadas lo van a captar mejor. Pero esto es la derivada de esto. Y si yo ahora quiero calcular la aceleración, que viene a ser la doble derivada de la posición o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, esto va a ser igual a la aceleración en función del tiempo, va a ser derivar esto. Y me va a terminar quedando un choclazo que creo que era, bueno, sería la derivada de lo primero por segundo sin derivar. Esto también es una constante y me queda así. Me queda A por W al cuadrado, porque esta W sale acá afuera, y la derivada del coseno es menos seno. Me queda menos seno de WT más. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que hoy no los quiero marear mucho? Estas son las tres ecuaciones que van a utilizar. ¿De dónde salen? Salen justamente de las derivadas. Pero, o sea, la posición en función del tiempo sale así intuitivamente mirando este gráfico. Ven que cuando oscila, la posición va siendo una función seno. Esto es maravilloso. Porque a partir de estas cosas se pueden deducir una banda de cosas en la vida. O sea, o de la física actual, la física moderna, que son muchas funciones senos, cosenos, función de onda, Schrödinger. Todas esas cosas salen de estas cosas. Y me encanta. Pero esto es lo que quiero que se aboque. La posición función del tiempo es esta ecuación. La derivada es la velocidad y es esta ecuación. Y la doble derivada es esta posición. ¿Cómo pueden estudiar esto? De dos maneras. Una, estudiándose
ecuaciones de memoria, o 2, sabiendo derivar y aprendiéndose solamente la primera, y después derivan estas dos, y les termina quedando estas dos. Ahora, volviendo al tema, vamos a volver a... Entonces acá les pongo, ¿no? Entonces velocidad. Dice, la velocidad instantánea de un punto material que ejecuta un movimiento armónico simple se obtiene por lo tanto derivando la posición respecto del tiempo. Ahí les pone, este es un diferencial total exacto, yo les hice otro tipo de diferencial, no lo voy a moldear, lo van a ver en análisis 2. Pero es lo mismo, es dx sobre dt. Significa derivar a la posición en función del tiempo. Y les termina quedando esta ecuación, ¿no? Esta es la derivada, y la otra es con el w al cuadrado y con el menos acá, porque la derivada del coseno es menos el seno. Que es igual a menos w al cuadrado por x en función del tiempo, ya que esto es igual a x en función del tiempo. Y así les queda. Dice, el movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la ecuación diferencial, que es la doble derivada de la posición en función del tiempo, que es igual a la aceleración en función del tiempo, les queda así. Bueno, el otro día estudiando péndulo simple para mecánica racional vi que parten de esta ecuación diferencial y la resolución no les termina quedando en realidad así, cuando ustedes cuando resuelven la ecuación diferencial. Esto le queda en la mayoría de los casos, pero no siempre así. Me encantaría hablar en profundidad de esto, pero son ecuaciones diferenciales y todavía no vieron integrales en análisis 1, entonces no les puedo demostrar lo que les quiero mostrar, de cómo se resuelve una ecuación diferencial. Lo van a ver recién a fin de año de análisis 1, cuando vean integrales. Bueno, y acá les ponen las tres juntas, o sea, no sé por qué les ponen las tres juntas, para marearlo les ponen las tres juntas. Le están diciendo que una viene a ser la de la posición función del tiempo, la otra la velocidad y la otra la aceleración. Así son las tres gráficas en la misma gráfica. Después, bueno, ponen acá dinámica del movimiento armónico simple. Si acordamos, era igual a esta ecuación, la fuerza elástica. Un ejemplo sería el que realiza un objeto unido al extremo de un resorte. En ese caso, acá sería la constante de elasticidad del resorte. Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a menos k por x, que es igual a masa por la aceleración en x. Y entonces menos k por x es igual a la masa, y la aceleración en x está dada por la ecuación de la aceleración que vimos recién, que viene a ser menos w al cuadrado por x, sería la posición en función del tiempo. Entonces, despejando w cuadrado acá, queda que es igual a k sobre m. Teniendo en cuenta que w es igual a 2pi sobre el periodo, y despejando t, esta demostración, yo me acuerdo de cuando la demostró Planowski, cuando yo la cursaba, me encantó. Porque era como súper simple, onda. En realidad esta no, la que le sigue. A ver si alcanzamos en tiempo a verlo. Pero es muy loco cómo a partir de fuerza elástica y esta ecuación y haciendo los reemplazos les termina dando que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante elástica. Así de simple. Acá tienen la deducción, ¿no? O sea, miren, yo quiero que capten esto, las maravillas de la física que venimos viendo hasta el momento, como lo que vimos recién de cómo esto es una función seno, y cómo los físicos se dieron cuenta de eso y dicen, mira, hace lo que hace una función seno, y listo. Y ponen, esto es igual al seno de WT y así. Y les termina quedando de esta manera. Entonces, bueno, viendo la parte de energía del movimiento armónico simple. Ustedes tienen la amplitud, una amplitud negativa, una amplitud positiva y el centro, ¿no? Ustedes ven que cuando esto comprime, esto va adquiriendo energía potencial y sería una energía potencial elástica. ¿Ven? A medida que yo estoy en este punto, no en el punto cero, y voy comprimiendo, el cuerpo, o sea, mi sistema va adquiriendo energía potencial elástica, por eso este azul va aumentando. Y a su vez va frenando, entonces va perdiendo energía cinética. Entonces va ganando energía potencial elástica y va perdiendo energía cinética hasta llegar a este punto. Y la energía mecánica es la suma de las dos. Entonces después cuando empieza a descomprimir, va aumentando su energía cinética y disminuyendo su potencial elástica hasta que llega al cero y ocurre lo mismo. Empieza a aumentar la potencial elástica y a disminuir la energía cinética.
Y así, taca, taca, y va oscilando, ¿no? Este sería el gráfico. Dice energía cinética, potencial elástica y mecánica. Después dice, las fuerzas involucradas en un movimiento oscilatorio armónico son centrales y por tanto conservativas. En consecuencia se puede definir un cuerpo escalar llamada energía potencial elástica, que es igual a un medio de K por delta X al cuadrado. Ahora lo loco es que este tema lo vemos después de ver energía. Vieron que cuando ustedes ven energía ya ven energía potencial elástica y le dicen que la fórmula es esta. Pero nunca les explicaron de dónde sale esta fórmula. Y recién después se las explico. Sale acá. Después, si la energía potencial alcanza su máximo en los extremos de la trayectoria y tiene un valor nulo en el punto x igual a 0. Es decir, el punto de equilibrio. La energía cinética cambiará a lo largo de las oscilaciones, pues lo hace la velocidad. La energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y que recordemos después que esta velocidad está dada por esta ecuación de acá, ¿no? Por esto. Entonces, reemplazando, ¿okay? Acá, reemplazando esa velocidad por la otra, me queda que la energía cinética es así. Y la máxima me queda de esta manera, que es reemplazando una en la otra. Como solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante, porque no hay rozamiento ni fuerzas exteriores. Entonces va a ser igual a cinética más la potencia elástica. Ahora, finalmente, al ser la energía mecánica constante, puede calcularse fácilmente considerando los casos en los que la velocidad de la partícula es nula y por lo tanto la energía potencial es máxima. Es decir, en los puntos x igual a menos a y x igual a se obtiene entonces que la energía cinética en esos puntos, ¿no? Pues acuérdense, es potencial más cinética la mecánica. Entonces la energía cinética en los puntos donde la amplitud es máxima, ahí la velocidad es cero. Entonces como la velocidad es cero, la energía cinética es cero. Entonces la energía mecánica es igual a la energía potencial elástica máxima. Entonces podemos calcular la energía mecánica así de simple, ¿no? Diciendo en el punto máximo solamente hay energía potencial y no hay cinética. Entonces me queda esta ecuación. Porque este A en realidad es el delta X. O también cuando la velocidad de la partícula es máxima y la energía potencial nula en el punto X igual a 0. O sea, cuando está en el punto de equilibrio, en este punto, acá no hay energía potencial. Entonces la energía potencial es 0 y tenemos la energía cinética máxima. Entonces la energía mecánica en ese punto va a estar dada por un medio de la masa por esta ecuación que viene a ser la velocidad al cuadrado. Y acá les ponen, bueno, un ejemplo 1, el oscilador. Le piden calcular la frecuencia, la constante elástica, toda la obra. La frecuencia es 1 sobre t, está dado en hertz o 1 sobre segundos, es lo mismo. Entonces, si ustedes saben, dicen que el periodo de 1 segundo, 1 sobre 1, les va a dar 1 hertz. Después t. Para calcular t está dada por esa ecuación hermosa, que es 2pi por la raíz de m sobre k. Después seguramente en este módulo hay una ecuación más linda, que fue la ecuación más linda que vi. Que si la vemos acá, es esta. Esa ecuación es una belleza. ¿Por qué? Te iba a preguntar. Vamos a ver si yo. Vamos a acelerar un toque porque quedan 8 minutos. Bueno, todo esto ya lo vimos. Es simplemente aplicar la fórmula, reemplazar el tiempo, por ejemplo, Y a los 2 reemplazar segundos. valores, claro. Claro, ya tienen todas las ecuaciones. Ya la vimos. Este sería el ejemplo. Después dice medición de la masa cuando no hay gravedad. En condiciones de ingravidez no es posible medir la masa de un cuerpo a partir de su peso. Sin embargo, se puede recurrir al principio del movimiento oscilatorio armónico para realizar tal medición. O sea, hermoso, mal. Para ello se instaló en la estación espacial un dispositivo destinado a medir la masa de los tripulantes consistente en una silla oscilante capaz de medir su periodo de oscilación electrónicamente. A partir de este dato y de esta ecuación, es 2pi por la raíz de la masa sobre k. Entonces tienen la constante k de la máquina, que esa la hacen experimentalmente en nuestro planeta, ¿no? La sacan y de ahí despejan la masa. Y le queda que, dependiendo del periodo y de la constante, es todo constante. O sea, básicamente despejan y obtienen la masa de un cuerpo sabiendo cómo vibra en el espacio. O sea, maravilloso. Después dice péndulo elástico.
En un cuerpo de masa m que cuelga un resorte de masa despreciable y oscila en la posición vertical como se observa en la figura, así como estábamos viendo antes, en este caso la fuerza elástica es igual al peso del cuerpo. Claro, porque la que va a estar haciendo la fuerza va a ser el peso, que va a ser igual K por el delta H, que sería el delta de altura, es lo mismo. Entonces, que el periodo del péndulo elástico es delta H sobre G es igual a M sobre K, de esta ecuación, que fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración es la gravedad. Entonces les queda así, ¿no? Si yo paso este K dividiendo para acá y este G dividiendo para acá, me queda esta igualdad. Entonces, M sobre K es igual a delta H sobre G. Entonces, antes acá tenía M sobre K, y ahora lo reemplazo por delta H sobre G, y me queda así. En que esta ecuación es equivalente a esta ecuación. ¿Y para qué quiero yo eso? Lo vamos a ver en esta belleza que me hizo me abrió la cabeza. Dice, punto de diálogo matemático. Es un cuerpo de masa m suspendido en una soga inextensible de longitud L de masa despreciable y oscila en un punto fijo con un ángulo tanto no mayor a 10. Para que el valor del ángulo expresado en radianes coincida con el valor del seno del ángulo. Bueno, esta parte que explica acá es lo que yo estaba viendo, que con la ecuación diferencial cuando la resuelven les queda que la ecuación común que nosotros vemos son para ángulos chicos de amplitud, en realidad. Para ángulos más grandes, esa ecuación no se cumple. Y la ecuación diferencial tiene otro tipo de resolución. No se los puedo demostrar porque no es al dope, ¿no? No vieron integrales todavía y apenas están viendo derivadas. Pero mayormente los péndulos que vamos a estudiar en física 1 supuestamente no superan 10 grados, o si lo superan igual lo vemos con la otra ecuación. Pero en realidad no sería así. Después dice, bueno, en este péndulo que tiene su longitud L, un hilo, una masa despreciable y está penduleando así, como cuando te intentan hipnotizar. Dice, bueno, tenemos el peso en X, que es igual al peso por el seno del ángulo, es lo mismo que veníamos viendo de descomposición de fuerzas toda la vida. La aceleración que se produce es la del MOA, que viene a ser menos el peso, porque aceleración la reemplaza por el seno del ángulo. No, miento, estoy diciendo cualquier cosa. Aceleración la reemplaza por esto, menos X por W al cuadrado, y les queda así. Entonces el peso es masa por gravedad, el seno de este ángulo es X sobre L. Si haría un triángulo rectángulo, les puedo demostrar que el seno del ángulo, que es opuesto sobre adyacente, le queda el opuesto viene a ser el X y el adyacente el L, o al revés, no sé, pero les queda así. Soca, seno. Opuestos sobre hipotenusa, perdón. El L es la hipotenusa y el opuesto es el X. Entonces por eso, entonces el seno del ángulo es igual a X sobre L. Y de este lado les queda así. Entonces, siendo W igual a 2pi sobre el t, reemplazas a W al cuadrado, lo reemplaza, y queda 2pi sobre t todo al cuadrado, es igual, m se va con m, y g queda con x, y x se va con x, y queda solamente g sobre l del lado izquierdo, y de este lado lo que sería W al cuadrado. Si se quiere despejar el periodo, entonces, despejando el periodo acá, me queda que es igual a 2pi por la raíz de l sobre g. Fíjense que solamente el periodo no depende de la masa del cuerpo. O sea, es una maravilla esta ecuación. Lo lindo de esta ecuación es que no depende de la masa del cuerpo. No importa cuánto pese el cuerpo. El periodo siempre va a ser el mismo. Pongas lo que pongas ahí, el periodo va a ser lo mismo. Solamente va a depender de la gravedad y de la longitud del hilo. O sea, por esto esta ecuación me parece una maravilla para empezar. Y segundo, lo hermoso mal que tiene esta ecuación es que ustedes pueden despejar de acá la gravedad. ¿Y qué tiene eso? Que ustedes pueden estar en cualquier parte del planeta, en cualquier otro planeta, en la Luna, en donde sea. Ustedes quieren calcular la gravedad, lo único que tienen que hacer es medir la longitud de un hilo, agarrar una piedra, medir esa longitud y calcular solamente el periodo. Agarrar, prender un cronómetro y decir a ver cuánto tarda en ir y venir. Y despejando de ahí pueden saber la gravedad del planeta o el lugar en el que están. Y me acuerdo cuando tuvimos la clase de esto, Planowski lo demostró ahí en clase. Y calculamos la gravedad solamente con un péndulo y un pibe con el cronómetro. Y nos dio la gravedad casi 9,8. Era como, wow, maravilloso. El error que teníamos era el error de medición nada más. Pero tranquilamente haciendo con un péndulo y sabiendo la longitud del hilo, ya está. Y un cronómetro pueden calcular la gravedad. Es hermoso. O sea, no depende de la masa del cuerpo.
no depende del tipo de material, no depende de nada, solamente de la longitud y la gravedad del periodo. Entonces dice T es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, si el sistema es conservativo, la energía mecánica en el recorrido es constante, bla 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 bla. Vamos un poco a la teoría de péndulos. Estamos acá, ¿no? Nos habíamos quedado el otro día, bueno, el de realizar en casa, y ahora ven esto. Dice, cualquier cuerpo rígido que oscile en un punto O' dentro del mismo cuerpo y no sea el centro de masa constituye un péndulo físico. En este caso hacemos un análisis de una barra uniforme que oscila en el punto O. Te muestran todo, te muestran centro de masa. Acá aparece el centro de percusión que todavía no explica qué es. Y tenés el centro de oscilación. Tenés esta distancia D, después tenés una D' y luego. Dice, considerando rotación pura en O' y aplicando el segundo principio de la dinámica de la rotación, sabemos que el momento con respecto a O', o sea la sumatoria de momentos con respecto a ese punto, es igual al JO' por la aceleración angular. El peso ubicado en el centro de masa por la distancia produce un momento variable, que sería el peso por X, que sería esta fuerza por esta distancia. Bueno, a ver, acá va a ser un poco de magia. El peso ubicado en el centro de masa por la distancia, que estamos hablando de la distancia, esta distancia X, esto, cuando va oscilando la distancia X se va agrandando también. Entonces sería ese peso por esa distancia que estaría haciendo. Dice, produce un momento variable, o sea, va a ir variando. ¿Por qué va a ir variando? Porque esta distancia se va a ir moviendo. Entonces, reemplazando menos la masa por la gravedad por X, es igual a esa fórmula. La aceleración del centro de masa es la aceleración de un movimiento, bueno, eso, el MOA, como se llama, movimiento oscilatorio armónico. Entonces, bueno, sabíamos que la aceleración tangencial era igual a esa fórmula, que era la fórmula de la distancia menos W al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esto salía de la deducción de mucho más arriba. Entonces ahora reemplazando la aceleración tangencial queda esta fórmula. Y acá pone que esto es igual W al cuadrado, si recordamos era 2pi sobre el periodo. Y como está al cuadrado es 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y el negativo desaparece. Esta distancia se va con la otra distancia. Entonces desaparecen los X. Y queda esta fórmula, ¿no? Haciendo W igual a esto. Y ahora te ponen que despejando el periodo, te queda que es igual a esto. Y como vimos, el JO' es igual al J0 más la masa por la distancia al cuadrado. Y abajo queda la masa por la gravedad por la distancia D, que D es de este punto al punto del centro de masa. Que era el R que yo había puesto antes que te dije, es esa distancia. Después dice sincronicidad con el péndulo ideal. El periodo del péndulo ideal viene dado por esta ecuación que es la que utilizaron ustedes para hacer la parte de cómo calcular la gravedad. Para que exista sincronismo entre ambos péndulos, ambos periodos deben ser iguales. O sea, lo que está queriendo decir es, bueno, a ver en qué frecuencia tiene que oscilar este péndulo para que oscile como si fuese un péndulo ideal. Entonces lo que se hace es, bueno, sabemos que el periodo de un péndulo ideal es así. Y nosotros tenemos en realidad el de esta ecuación, así, rara. Entonces las igualamos para ver, bueno, a ver qué frecuencia sería. Si las frecuencias son iguales, entonces están sincrónicos. Entonces se va al 2pi, que esta ecuación dice una de las soluciones matemáticas que podemos encontrar es la siguiente. Sacan ambas raíces, se va gravedad con gravedad, queda L es igual a todo esto. Acá como que lo separan términos J sobre mgd más md cuadrados sobre mgd, lo que hace acá abajo. Masa se va con masa, distancia con el cuadrado, y queda que la longitud es igual al J0 sobre la masa por esa distancia más la distancia, que queda igual a la distancia prima más la distancia. ¿Qué sería esa distancia prima? Sería igual. La distancia prima es todo desde el punto este
hasta el punto del centro de percusión, más este punto hasta el punto del centro de masa. Entonces la suma de esos dos va a dar esta longitud L. ¿Y qué sería esa longitud L? Acá que sería, bueno, justamente, vamos a ir leyendo, seguramente lo decía acá. L va a ser, veamos, lo regrité, le rompí el oído, perdón. L sería del punto del centro de oscilación hasta el centro de percusión. Eso es L. Y va a ser la suma del centro de oscilación hasta el centro de masa y del centro de masa hasta el centro de percusión. Y ahora vamos a ver qué es el centro de percusión. Dice, la igualdad nos indica la existencia de una distancia desconocida que llamaremos D'. Te da una distancia que ustedes no saben por ahora qué es. Dice, este nuevo punto hallado O1, dice, se lo llama centro de percusión. Y tiene la particularidad que si se lo hace oscilar de este punto, el periodo del péndulo es el mismo, haciendo que el péndulo sea reversible. Vamos a ver, el péndulo reversible que presenta estos dos puntos como centro de rotación y centro de percusión, al invertirlos, actúan con igual periodo de oscilación y permutan sus nombres. A ver si me acuerdo bien qué significaba esto que acabo de leer. Bueno, veamos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? El centro de percusión es un punto. ¿Qué representa este punto? Representa que si vos agarras la longitud del centro de rotación hasta el centro de percusión, esto lo puedes hacer como si fuese la longitud de un péndulo ideal. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? Como que lo demás estaría de sobra, por así decirlo. Significa que nosotros podemos transformar... Ahora vamos a ver qué pasa acá. Entonces teníamos la igualdad de los periodos, ¿no? Teníamos de J', bueno, esto es igual a esto, J0 más la masa por la distancia al cuadrado. Y ahora reemplaza. El J0 va a ser la masa por la longitud al cuadrado sobre 12, que es el momento de inercia de esta barra, más la masa total, que sería solamente la de la barra, por la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia sería? Esta distancia es L sobre 2, ¿no? Que es la distancia del centro este al 0. Entonces esta distancia al cuadrado sería L cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces L cuadrado sobre 4. Todo sobre la masa por la gravedad por esa misma distancia, que es L sobre 2. Entonces acá se hace la suma acá arriba, queda masa por longitud al cuadrado sobre 3, y abajo queda masa por gravedad por longitud sobre 2, se va masa con masa, y así queda que el periodo es igual a 2pi por raíz de 2L sobre 3G. Así de simple. ¿Cuándo? Una pregunta. Sí. ¿El momento cómo era? Masa por... El momento es, acá te lo ponen, el J es masa por longitud al cuadrado sobre 12. sobre 12 porque es siempre Sí. así. Entonces veamos otra vez qué acaba de pasar. Tenemos una varilla de longitud L igual a 1 metro, ¿no? La longitud total. Y el J que es este. Allá el periodo de oscilación y la longitud del péndulo simple sincrónico asociado. Entonces el periodo es esta ecuación, ¿no? Ya la vimos antes. Es de cómo, bueno, cómo se llega a esta ecuación, ya lo vimos. Y a partir de esta lo único que hizo fue resolver, ¿no? Si todo es re simple, pum pum pum, llegó a este periodo. Ahora veamos qué sigue. Dice, para hallar la longitud del péndulo ideal y que sea sincrónico con el péndulo físico, hay varias maneras de hacerlo. 1. Igualar el valor del periodo del péndulo físico obtenido con la expresión del péndulo simple. Entonces agarrás y haces la ecuación del periodo de péndulo simple, sabiendo ahora que podemos calcular esta longitud.
Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos el periodo y despejamos la longitud. Despejamos la longitud y nos queda así. Y es 0,67 metros. ¿Acá qué encontramos? Acá encontramos el punto de percusión. Que el punto de percusión lo que hace es que convierte a cualquier tipo de péndulo en un péndulo ideal. Entonces todo este cuerpo puede ser representado como un péndulo ideal que tenga una longitud de este punto hasta el punto de percusión. ¿Y cómo hizo eso? Igualando los periodos. Vos calculás el periodo de esto así común, ¿no? Con esta ecuación. Y después, una vez que tenés el periodo, lo igualás al periodo ideal, sería, y como tienen que ser los mismos, entonces este t es el mismo t de acá arriba. Claro, y la única incógnita es la longitud. Claro, y que sería la longitud del punto de percusión, que da 0,67 metros. ¿Esa longitud es del centro de masa al punto de percusión? No, del centro de rotación De oscilación a todo completo. de oscilación. Del centro de oscilación hasta el centro de percusión. Todo esto es L. Y para hallar D', que es ahí existía la distancia Claro, entre el centro D' de masa era la suma. Claro, centro de percusión sería L sobre 2 más X igual a 0,67. Como para Claro, sacarlo. exactamente. Después se igualan las expresiones en los periodos de ambos péndulos. Entonces tenemos la expresión, que ya la vimos antes, que queda igual al D' más el D. El D', si recordamos, D sería de este punto hasta el centro de masa, ¿no? Del punto de oscilación al centro de masa, eso es D, que acá te dice que es L sobre 2. Y D' es del centro de masa al centro de percusión. La suma de estas dos distancias, da L, esta L. Entonces, bueno, tenemos el L, que es igual a la suma de esas dos distancias. Ya tenemos una distancia que es 0,5 metros, que esa sería el L sobre 2, porque vale 1 metro en la longitud. Sabíamos que D, vamos a vuelta, este D es longitud sobre 2. La longitud es 1 metro sobre 2 es 0,5. Falta ese D'. Y sabemos que este D' más 0,5 va a ser igual a 0,67. Entonces, despejando de acá, queda que D', no sé por qué acá hizo las cuentas de vuelta, real dope, porque acá ya tenés 0,67, y tenés la distancia D, y lo único que hace falta es restarla, ¿no? Sería 0,67 menos 0,5, te da 0,17. Acá le hizo de otra manera, no sé qué hizo. Pero bueno. Acá la suma da 0,67 metros. Como que lo calculó de otra manera, no sé exactamente qué hizo. D' lo calculó como el J de la barra sobre la masa por... Creo que lo sacó esta ecuación. No sé dónde sacó esa forma. De acá la sacó. Claro, hizo esta suma. Lo hizo de esta manera. Entonces ya tenía el D, que es 0,5, y el otro lo calculó. Sin saber cuánto vale L. Es como que lo hizo acá sin saber supuestamente cuánto vale L. Aunque L vale 0,67, acá lo hizo como, bueno, esta es una manera. Y después hacer la resta me parece más fácil. O puedes aplicar esta fórmula. Ya tenés D. Y bueno, estos datos también los tenés. Entonces lo puedes calcular y lo calculo así. Es 0,17 y después L es 0,17 más 0,5 igual a 0,67. O sea, lo hizo de dos maneras distintas. ¿Más o menos se entiende qué estamos haciendo acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Juan, yo lo entiendo. ¿Entendés, Dani? Sí, sí. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, acá dice la importancia de hallar el centro de percusión en un cuerpo rígido. El centro de percusión tiene la particularidad de que si se lo golpea con una fuerza perpendicular en ese punto, el cuerpo gira instantáneamente en el centro instantáneo de rotación y no en otro lugar. Vamos a ver qué pasa, es interesante. Dice, cuando uno piensa en tomar un hacha y quiere cortar un trozo de madera al pegarle, ¿qué es lo que sentimos?
¿Sentimos una vibración muy grande que se propaga en las manos, brazos y cuerpo? Si es así, nos preguntamos, ¿por qué nos hace vibrar? ¿Por qué tiene ese largo de mango un hacha, un martillo, una maza, una raqueta? ¿Estamos utilizando un agravado bien del mango? Y acá es bien interesante lo que pasa. Porque a veces pasa, ¿vieron? A veces ustedes, no sé, le pegan con... agarran algo como por ejemplo un martillo y le meten un mazazo a la pared. Y si ustedes agarran mal el martillo, la verdad van a sentir el golpe en su mano, van a sentir toda la vibración y les puede hacer pelota, ¿no? La mano. Ahora, todo eso está calculado, la distancia de donde nosotros agarramos, por ejemplo, un martillo, una masa, lo que sea, lo estamos agarrando justo en el centro de rotación, o el que sería el centro armónico, el centro de percusión. Y lo que pasa acá, en este punto, que si ustedes agarran desde acá y ustedes hacen fuerza y golpean, en este punto no va a vibrar. Entonces no sienten la vibración. Pero ahora, si lo agarran mal, si lo agarran por ejemplo acá o lo agarran de acá, van a sentir la fuerza reactiva. O sea, por tercera ley de Newton, la fuerza que les devuelve. Y bueno, entonces esa es la importancia de saber dónde queda el centro de percusión. Para los que tengan que diseñar en mecánica o lo que sea, saben que es un punto en el que no va a haber vibración cuando todo el cuerpo golpee contra algo, ¿no? O en este caso, esta parte va a golpear con mucha fuerza y a medida que se va acercando la distancia va a vibrar menos y acá como que no van a vibrar. Dice el lugar indicado para ubicar la mano que acompaña el movimiento del golpe. Ahí se produce la rotación pura sin fuerzas reactivas, como si se producen en otros puntos del mango. Como que acá no van a sentir el golpe. Ese es el centro de percusión. Muy bueno, muy bueno. Lo mismo pasa en una masa, ¿no? Claro, en cualquier cosa en realidad. Cualquier cosa que ustedes agarren, vieron que a veces golpean con algo a otra cosa y les duele la mano, es porque no lo agarraron del centro de percusión. Claro, yo digo porque a veces cuando El no centro estás de rotación acostumbrado, sería. Claro, acá no sé por qué dice centro, para mí es el centro de percusión. Vamos al El centro de percusión es donde está el filo del hacha. Ahí a la izquierda. ¿No? Ahí el O1. Claro, el centro de percusión está acá. Claro, bueno, igual vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque lo puedes hacer rotar. Es como que puedes decir que este es el centro de rotación y este es el centro de percusión. O viceversa, son como puntos intercambiables. Vos podés clavar un clavo acá y este va a ser el centro de percusión. O puedes clavar un clavo acá y este va a ser el centro de percusión. Pero bueno, lo que importa es esa distancia, ¿no? Que hay entre el centro de percusión y el centro La de masa no importa, ahí no interfiere. ¿La masa o el centro de masa? El centro. ¿No? Y el centro de masa supuestamente es un punto de equilibrio. Es como que vos puedes, representa otra cosa. Vos puedes agarrar todo el cuerpo desde el centro de masa y acá hay un equilibrio. Por ejemplo, si yo acá pongo un dedo, o sea, ¿no? En esta parte, apoyo mi dedo y acá supongamos que dejo colgando el martillo sobre mi dedo, va a estar en equilibrio. No se va a ir ni para la izquierda ni para la derecha. No va a rotar de ninguno de los dos. Ahora, si agarro, pongo el dedo acá, intento levantar esta hacha, se me va a caer probablemente por el lado izquierdo. Y si lo agarro acá, se me va a caer más rápido, así. En cambio, si lo agarro desde el centro de masa, desde acá, no se va a caer. ¿Se entiende más o menos cómo se usa el centro de masa? Volvemos al tema. Veamos lo que era el centro de masa. Centro de oscilación y centro de rotación. El centro de percusión y centro de rotación. El centro de masa, que era lo que veníamos viendo hace un par de meses ya, es ese punto que representa toda la masa del cuerpo. Eso es el centro de masa. Significa que todo el cuerpo se puede comportar como una partícula y visto desde este punto. Como que de acá, si esto se está moviendo, desde acá va a salir la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa. Es como que este punto va a representar a todo el cuerpo en general en traslación, ¿no? Porque sería un solo punto, nada más. Entonces yo puedo representar todo mi cuerpo como este punto y toda la masa del cuerpo en este punto.
Entonces puedo hacer pasar cualquier problema de cuerpo rígido, lo puedo pasar a algo puntual a partir del centro de masa. Ahora, aquí va con esto. Y le estaba diciendo, por ejemplo, si acá tienen una chita y tienen el palo, ustedes, por ejemplo, le intentan levantar, así la hacha como está, ¿no? Supongamos que quedó clavada ahí. Y ustedes le intentan levantar, no sé, con 2 dedos, por ejemplo, si ustedes ponen los 2 dedos, no sé, acá y hacen fuerza para arriba, lo que van a provocar va a ser un giro. Que esto gire alrededor de algún punto. Por ejemplo, que puede ser este punto. Entonces están haciendo que todo esto gire en base a este punto o a este punto. ¿No? El tema acá es que lo van a hacer girar si lo intentan levantar con 2 dedos desde acá. Lo mismo si lo intentan desde acá. Ahora, si lo hacen desde el centro de masa, ustedes si intentan levantar esto desde el centro de masa, esto se va a levantar. Y se va a levantar en la misma posición en la que está acá, no va a girar. Entonces esto viene a ser como un punto de equilibrio. Ustedes pueden cualquier cosa agarrarla del centro de masa y tienen el equilibrio. ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que estoy intentando de hacerles ver? Sí, sí. Genial. Esto es mucho más simple así cuando lo muestro en persona, porque es como vos agarras cualquier cosa, si lo agarras en ese celular, lo intentás levantar con un dedo, pero lo agarras de, no sé, más de los costados y vas a provocarle un giro. Ahora, si lo agarras del centro, lo puedes agarrar tranquilamente con un dedo y tenés el equilibrio. Bueno, es porque lo estás agarrando del centro de masa. Ahora, el centro de rotación, ¿qué va a significar esto? Supongamos que no está esta mesa, ¿no? Y esto, acá le clavas un clavo, ¿no? Entonces significa que esto va a girar todo el cuerpo en base a este centro de rotación. O sea, va a ser como un péndulo si yo esto lo clavé contra una pared, por ejemplo. Desde el centro de rotación le clavo un clavo contra la pared y esto va a estar oscilando así, ¿no? Alrededor. Juan, Sí. si vos lo agarrás del centro de masa, por más que tenga el peso del metal ahí, ¿se queda en equilibrio igual? Si agarrás al hacha del centro de masa, Sí. por más que pese el hacha, digamos, el metal que tiene ahí, no va a girar. No, no va a girar. Inténtalo agarrar ¿Me una masa. entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, te entiendo. Intentá hacerlo. Si tenés por ahí una masa, fíjate, va a haber un punto No, que vos vas a sí, encontrar en el cuerpo en el que vos lo vas a poder levantar y no va a girar. sí. Claro, Hacelo yo con lo dos. que te decía, lo que yo te decía era que, viste, cuando está el albañil y si vos no sabés golpear o agarrar la masa, es como que querés tirar una pared y te cuesta, digamos. Y por ahí el que sabe, no sé qué, cómo lo agarra, que en un mazazo te tiró la pared. Bueno, Eso esto, porque lo está agarrando bien del centro de rotación, digamos. claro, de percusión sería, en realidad. Que Ah, acá sí lo ven como el centro de rotación. Pero este punto y el ah, centro de percusión serían lo mismo, básicamente, tienen la misma distancia. Es como que vos agarras de acá y el golpe lo das desde acá. Y no va a vibrar, ¿entendés? No te va a hacer fuerza, no te va a hacer mierda la mano. Porque de eso se trata claro, claro. el centro de percusión. Esa distancia viene a ser la distancia entre un punto y el otro que vos agarrás al objeto y lo puedes golpearlo y no te llega la vibración. Entonces le puedes dar con mucha fuerza y no te vas a hacer pelota la mano. Claro, si lo agarras bien, vas a dar un mazazo, ponele, y no vas a sentir nada si lo Claro, agarras del centro. exactamente. Perfecto. O sea, los que la tienen clara, ¿no? Se la pasan ahí martillando. Ya Claro, lo tienen reconocido ese punto. Yo cada vez que agarro el pico y el martillo, los primeros golpes tengo que tener cuidado porque le tenés que encontrar la onda de cómo darle con fuerza, dónde agarrarlo. No, chau, dedito. Ujú. Y bueno, en volviendo al una pala es ejercicio, lo ¿cómo mismo, se ¿no? podría resolver Claro. entonces? Con todo objeto que ustedes agarren y hagan fuerza, todo tiene un punto en el que es mejor agarrarlo. Ese es el centro de percusión. El centro de masa es un punto de equilibrio. Significa que si yo apoyo toda esta masa sobre un alfiler en el centro de masa,
no va a girar. Entonces lo puedo levantar con un alfiler desde ese punto y lo puedo levantar tranquilamente, que no se me va a caer ni para un costado ni para el otro. Todos los cuerpos tienen su centro de masa y vos puedes hacer lo mismo en todos los cuerpos. O sea, hay una parte en nuestro cuerpo humano, ¿no?, que también estaría el centro de masa, que si alguien nos levanta con un dedo, nos puede levantar tranquilamente, que no se cae de costado. No nos caemos ni para un costado ni para el otro. Y bueno, sigamos con péndulo. ¿Péndulo de torsión vieron algo esta semana? Durante esta semana me parece que podía que seguir viendo el PDF. No mandaron. ¿No les mandaron nada esta semana? No, creo que no. Bueno, entonces nos quedamos acá, en centro de percusión, porque ahora seguramente les van a mandar un TP con esto, o algún trabajito, que seguramente le dieron la semana de descanso, y esta semana se los van a mandar, y no creo que lleguen a ver péndulo de torsión todavía. Pues péndulo de torsión es un toque más complejo. Si no vieron este, todavía no creo que vean este. Vamos a ver los ejercicios. Hola Juan, ¿sabés que dijeron que este fin de iban a subir otro tema nuevo? Como que el trabajo que nos mandaron era lo único. No sé. Qué raro. Pusieron que el fin de iban a estar las notas de, bueno, de recuperatorio y que iban a subir la unidad de elasticidad. Entonces Y ya van a nada, dejar de viste, lo ver único este que nos tema. mandaron fueron... Claro, el último trabajo que tuvimos fue lo del péndulo ideal. No sé si te contaron los chicos, yo recién me conecté. Me había quedado dormida. Sí, vi, me dijeron, sí, mandaron zaraza como pudieron. Me río porque zaraza, esa palabra. Bueno, sigamos con péndulo de torsión entonces. Porque si ya van a dejar de ver este tema, entonces bueno, vamos a ver qué significa. Les dejo. A ver, vamos a un repaso general así rápido. Lo que ustedes veían era movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Qué significa? Que es todo ideal, todo gira en base a un punto, tiene su amplitud y toda la zaraza, ¿no? Y acá se puede sacar un péndulo ideal, y acá está toda la parte de energía, de fuerza, de cómo actúan los diagramas de cuerpo libre, de dónde salen las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, sale de acá, lo vimos la semana pasada. Bueno, después, esto era parte del TP. Después yo les había dicho, ustedes seguramente van a tener que hacer algo así, y les expliqué esta partecita, de cómo funciona el péndulo ideal o matemático, ¿no? Y que a partir de acá llegan a esta ecuación del periodo, ¿no?, de un péndulo ideal. Listo, acá viene el trabajo, y después empezamos a ver péndulo físico. Que péndulo físico es cualquier péndulo que no sea un péndulo ideal. Eso es un péndulo físico. Dice cualquier cuerpo rígido que oscila en un punto dentro del mismo cuerpo. O sea, significa que no significa que todo cuerpo tiene un centro de oscilación sí o sí. No. Es, si vos a cualquier cuerpo lo haces oscilar, ese punto desde donde lo haces oscilar es el centro de oscilación. Entonces vos puedes agarrar lo que sea, una taza, un mate, una silla y lo que sea. Si vos lo haces oscilar, lo vas a hacer siempre oscilar en base a un punto que está dentro del mismo cuerpo, pero que no es el centro de masa, ¿no? Entonces a ese centro de donde vos lo haces oscilar se llama centro de oscilación. Está el centro de masa y el centro de oscilación. Entonces esto es péndulo físico. Es cualquier péndulo que no sea un péndulo ideal. Dice, en este caso hacemos un análisis de una barra uniforme que oscila en un punto O'. Entonces acá vimos todo de cómo se llega a la ecuación del periodo de un péndulo físico, ¿no?, que es con Steiner. Y abajo te queda masa por gravedad, que sería el peso, por esta distancia que es la distancia del centro de oscilación al centro de masa. Hasta toda la deducción matemática. Entonces después nos aparece un tema que es, bueno, ¿cómo sincronizamos esto con un péndulo ideal? Y lo que tenemos que hacer es, agarramos el periodo del péndulo ideal, el periodo viene dado por esta ecuación.
dice, para que exista sincronismo entre ambos péndulos, ambos periodos deben ser iguales. ¿Qué quiere decir esto de sincronizar? Significa que si yo hago oscilar un cuerpo rígido cualquiera que no sea ideal, esto tiene su periodo de oscilación, ¿no? Yo lo hago oscilar y recuerden, la oscilación es, por ejemplo, arranco en este punto y va hasta acá y vuelve hasta el mismo punto. Eso es un periodo. Entonces usted agarra el cronómetro, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, por ejemplo, me tardó el que acabo de inventar. Entonces el periodo de oscilación de este péndulo físico es de 6 segundos. Ahora, si esto fuese ideal, ¿cuánto tardaría? Entonces ahí viene la sincronicidad. Pues, si, por ejemplo, si yo dijese, bueno, este en vez de ser un péndulo físico es un péndulo ideal, entonces tomo esta longitud como si fuese la longitud ideal y calculo el periodo, seguramente no me va a dar que son 6 segundos de oscilación. Si yo calculo con la ecuación del periodo ideal, tomando la longitud de la barra, por ejemplo, sobre la gravedad, calculo el periodo, me dice, no, el periodo te da más o menos, por ejemplo, 6 segundos, no te da 6 segundos. Eso significa que, bueno, entonces, ¿cuánto tiene que ser esta longitud para que se sincronicen, ¿no? Un péndulo cualquiera con un péndulo ideal. Ese se llama sincronicidad con el péndulo ideal. Entonces lo que hacen es, tienen el periodo del péndulo ideal que viene dado por esta ecuación, ¿no? Dice, para que exista sincronismo entre ambos péndulos, ambos periodos deben ser iguales. O sea, este t tiene que ser igual, o sea, esta ecuación tiene que ser igual a la otra ecuación. La de péndulo físico tiene que ser igual a la de péndulo ideal. Entonces se van los dos pi, se tachan porque son iguales, y queda raíz de L sobre G igual a la ecuación de péndulo físico. Entonces, despejando de acá, por ejemplo, el L, la distancia L, nos queda igual a J0 sobre MD más D. Que esto va a ser igual a una distancia prima más la distancia. ¿Qué significa acá? La distancia D era del centro de oscilación al centro de masa. Y D' va a ser del centro de masa hasta un punto que no sé qué es todavía, que lo vamos a llamar después centro de percusión. Entonces, la suma de estas dos distancias va a dar la longitud L, que viene a ser la longitud del péndulo ideal. Significa que si yo quiero sincronizar este péndulo físico con un péndulo ideal, el péndulo ideal va a tener que medir esta distancia, desde este punto hasta el centro de percusión. ¿Hasta ahí me explicó? Sí, perfecto, Juan. Sí, sí. Sí, Juan. Entonces dice, la igualdad nos indica la existencia de una distancia desconocida que llamaremos D'. ¿No? A este nuevo punto se lo llama centro de percusión y tiene la particularidad que si se lo hace oscilar de este punto, el periodo del péndulo es el mismo, haciendo que el péndulo sea reversible. Está diciendo que es el mismo de un péndulo ideal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ahí está, quiere decir lo siguiente. Este péndulo va desde el centro de oscilación, como yo les hice, el periodo eran 6 segundos, supongamos, ¿no? Ahora, ¿desde qué otro punto yo puedo agarrar y que también el periodo sean 6 segundos? Lo puedo agarrar desde este punto. Si yo lo agarro desde el centro de percusión y lo hago oscilar desde este centro, entonces también el periodo va a ser igual a 6 segundos. Eso es lo que me está queriendo decir el centro de percusión. O sea, van a haber lo dos... último, Juan. ¿Eh? No entendí. O sea, si lo agarras del centro de percusión como si fuera el centro de masa, ¿y qué punto lo tomas? Claro, yo ahora clavo en el centro de percusión. Si yo clavo el cuerpo en el centro de percusión contra una pared y lo hago oscilar, va a tener el mismo periodo que si lo hacía oscilar desde este punto que agarré antes. Entonces ahí está la sincronización, ¿no? Significa que va a haber siempre en todo cuerpo dos puntos que van a tener el mismo periodo, ¿no? Yo agarro el centro de oscilación, lo puedo agarrar acá o lo puedo haber agarrado acá. Ahora si lo agarraba, por ejemplo, acá donde dice alfa, hubiese clavado algo ahí y lo hago oscilar, hay otro punto en el cuerpo que si yo también lo clavo, va a tener el mismo periodo. Y ese va a ser el centro de percusión.
¿Y para qué nos serviría eso, por ejemplo, saber eso? Lo mismo que la masa. Supongamos que yo acá en este centro de oscilación, acá yo le pongo algo con masa, ¿no? Con mucho peso, como para convertirlo en un martillo. Si lo pongo ahí. Entonces eso significa que si este es el centro de oscilación, entonces si yo agarro el cuerpo de acá del centro de percusión, no voy a sentir la vibración del golpe. Es toda una cosa re loca que pasa con las frecuencias, ¿no? Pero no siento la vibración. Ahora, si yo, por ejemplo, tomo como centro de oscilación un punto por acá donde estoy tocando y pongo un martillito, va a haber otro punto que también va a ser el centro de percusión, pero que no va a ser este, va a ser en otro lado, que va a tener el mismo significado, que si yo lo agarro de ahí, no voy a sentir la vibración del golpe. Cosas así. Entonces dice, el péndulo reversible que presenta estos dos puntos, como centro de rotación y centro de percusión, al invertirlos actúan con igual periodo de oscilación y permutan sus nombres. ¿Bien? Se pueden permutar. Puedo hacer que este sea centro de oscilación y este centro de percusión, o puedo hacer que este sea centro de oscilación y este centro de percusión. Como que esos dos puntos oscilan al mismo periodo, si yo lo hago oscilar de cualquiera de los dos puntos. Y acá, bueno, acá hay un ejercicio simple de cómo calcular el periodo. Y después cómo hallar la longitud del péndulo ideal. Entonces, ¿qué es lo interesante de este tema? Lo interesante de este tema es que ustedes pueden agarrar cualquier cosa y volverlo un péndulo. Y si ahora ustedes quieren hacer los cálculos de manera simple, lo que tienen que hacer es hallar el centro de percusión, porque si hallan el centro de percusión y calculan esta longitud, pueden hacer todos los cálculos como si fuese un péndulo ideal. Y ahí se les simplifica banda de cosas, ¿no? Que si esto después lo llevan a la práctica, ustedes pueden hacer cosas muy flasheras, haciendo solamente los cálculos de un péndulo ideal y no del péndulo físico. O sea, esto sirve para convertir el péndulo físico en péndulo ideal. Y hacer las mismas cuentas si total el periodo es el mismo. Para eso sirve este tema. Después, bueno, acá dice la importancia de hallarlo, explica esto. Y bueno, acá tiene un par de preguntas que son personales. ¿Qué es lo que sentimos? Dice, ¿sentimos una vibración muy grande que se propaga en las manos, brazos y cuerpo? Esa vibración se llama amor. Somos seres de luz. Si es así, nos preguntamos, ¿por qué nos hace vibrar? Ahí vienen todas las preguntas filosóficas. Un ser está vibrando alto en un lindo día. Bueno, y vamos a la parte de péndulo de torsión. Bueno, hasta acá más o menos se entiende lo que es péndulo físico. Sí. Me gusta que conteste. O sea, la idea es llevarlo a lo que sería un péndulo ideal para calcular bien las cosas. Para no ser tan complicados los cálculos. Claro. O sea, un péndulo físico es un péndulo, cualquier cosa que haga de péndulo es un péndulo físico. Ahora, péndulo de torsión. Dice, consiste en un hilo o alambre suspendido verticalmente con el extremo superior fijo y su extremo inferior sujeto al centro de masa de un cuerpo. No lo quiero leer porque es muy raro. Vamos a explicar qué es. Lo que es, ustedes agarran algo que lo tienen colgado y lo hacen girar. O sea, no lo hacen oscilar. Le dan un torque, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando están sentados en la hamaca. ¿Nunca se pusieron a girar en la hamaca? Sí. Que se ponen a enroscar y después se sueltan y empiezan a girar. Sí. Bueno, exactamente eso es un péndulo de torsión. Ese es el principio de funcionamiento. Ustedes tienen acá una masa que la hacen girar y después eso va a intentar devolver a su posición ideal, ¿no? Entonces dice, consiste en un hilo o alambre suspendido verticalmente con el extremo superior fijo y su extremo inferior sujeto al centro de masa de un cuerpo, de momento de inercia conocido. Cualquier perturbación externa como una impulsión angular que le provoque una rotación con respecto al eje del alambre y dentro del periodo elástico, el péndulo reaccionará con un momento elástico igual y contrario que producirá el movimiento de vaivén.
Entonces ustedes quieren ver esto literalmente, recuérdense en una hamaca girando. Lo que hacen, le dan todo el momento de torsión así, se sueltan y esto va a hacer un momento igual y contrario. Y después va gira para la derecha, y después para la izquierda, y después para la derecha, izquierda, derecha, hasta que se quedan quietos y mareados. Eso es justamente un péndulo de torsión. Entonces se dice, aplicada una impulsión externa, el péndulo reaccionará con un momento elástico resistente. Tiene un momento externo que va a ser igual a un momento elástico. El momento elástico va a ser igual a menos C por alfa. Y acá dice C es una constante elástica a la torsión del hilo o alambre de suspensión. Está en función de las características geométricas del alambre y del tipo de material y su tratamiento térmico. O sea, esto es algo que lo van a ver probablemente los que estudian mecánica o civil. Van a calcular estas constantes dependiendo del tipo de material y toda la bola. Y ese alfa, acá no te explica muy bien, acá te da una fórmula re rara. Es el módulo de torsión. L es la longitud del alambre y eso es el diámetro del alambre. Entonces a eso es igual el C. Ese módulo de torsión va a depender de cada material. Pues aplicando la segunda ley de Newton en la rotación, saben que la sumatoria de momentos es igual a J por E. El único momento que tienen es el momento de torsión, ¿no? Que va a ser igual a menos C por alfa, igual a J0 por E, esto es epsilon, que sería aceleración tangencial sobre el radio. La aceleración tangencial es la aceleración del MOA, o sea, reemplazan la aceleración tangencial por la ecuación de aceleración del movimiento oscilatorio armónico, que si bien recuerdan es menos W al cuadrado por el delta S, siendo ese delta S la amplitud, ¿no? Y acá dice, bueno, siendo delta S sobre el radio alfa. Alfa viene a ser como el ángulo. Ahí está, eso es el alfa. Viene a ser como el desplazamiento angular. Si ustedes recuerdan, el delta S viene a ser el arco de un círculo y el radio viene a ser el radio, ¿no? Entonces el arco sobre el radio da el alfa, que sería ese ángulo medido en radianes. Entonces tienen, reemplazando, bueno, el delta S sobre R es igual a alfa, se va alfa con alfa, y queda que esa constante es igual al J0 por 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado. ¿De dónde sale este t al cuadrado? Del w al cuadrado, porque el w al cuadrado es 2pi sobre el periodo. Entonces va a quedar 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Y el periodo, a su vez, es igual a esto, ¿no? A 2pi sobre raíz de J0 sobre C. O sea, despejando de acá. Despejo T y me queda igual así. Dice, es el periodo del péndulo de torsión, tiempo que tarda en dar una oscilación completa. ¿Y cómo sería una oscilación? Sería una enroscada hacia un lado y hasta que se va hasta el otro lado y así. Ahora no era como un movimiento oscilatorio que hace esta oscilación, sino que hace de giro, ¿no? El periodo sería el de giro. Ese es el periodo del péndulo de torsión. Acá tengo un ejercicio que dice, un péndulo de torsión se ha formado en una esfera de 10 centímetros de diámetro y masa 3 kilogramos. Si el periodo de oscilación es de 3 segundos, halla el valor de la constante elástica a la torsión. Entonces, lo único que tienen que aplicar es esta fórmula. Despejan C y tienen todos los datos, ¿no? Ya está. Y calculan el periodo. Ahí calculan la constante C. Sería la constante de torsión, algo así se llama. Constante elástica a la torsión. Así que más o menos se entendió el tema de péndulo de torsión. Más o menos, pero sí. Después lo tengo que volver a leer. Acuérdense de la hamaca. Ustedes lo que hacen en la hamaca están torciendo la hamaca y después se ponen a girar. No hablo de la hamaca mal usada, porque la original estarían usándola como si fuese un péndulo. Y ustedes serían la masa.
Pero si se ponen a girar y enroscarse, entonces sería un péndulo torcido. Y así se calcula el periodo del péndulo torcido. La deducción, bueno, es para mirarla varias veces. Está bueno. Así ya la matemática cada vez se va poniendo con más letras y las tienen que recordar. Después dice movimiento vibratorio horizontal. A ver qué me está queriendo decir. ¿Qué es esto, señor? Ahora vamos Sería a ver como el una ejemplo. rotación también. Claro, vamos a intentar de... Dice un cuerpo de masa M se encuentra apoyado sobre una placa horizontal que tiene rozamiento con la misma. La placa se mueve en forma rectilínea horizontal con MOA y el cuerpo debe acompañar el movimiento sin moverse con respecto a la placa. Eso. Es un cuerpo arriba de una placa y la placa se está moviendo periódicamente entre una amplitud y la otra. Y la masa no se debe mover de la placa. Entonces, por la segunda ley de Newton sobre la masa tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, B corta no sé qué significa, siendo la fuerza de rozamiento estático la única fuerza que va desde 0 hasta la fuerza de rozamiento máxima, que viene a ser muy estático por la normal. Acá bueno, tienen el dibujito, el periodo. Y bueno, nada, no dice nada más. Ese ejemplo, una plataforma vibratoria realiza un movimiento horizontal del tipo X igual a A seno WT, ¿no? Esta es la ecuación común. Siendo la amplitud de la vibración de 0,05 metros, sobre ella se apoya un bloque con tal rozamiento, tal coeficiente. Hallar la máxima frecuencia de la vibración para el cual el bloque no despega. Si planteamos segunda ley de Newton, la aceleración es igual a esta ecuación. La fuerza de rozamiento máxima, como estático por el peso, sería por la normal. El menos se va con este menos. Bueno, acá queda 2pi frecuencia por 2. Ahí le va al cuadrado, digo, que sale el W cuadrado. Por amplitud. Sacan que la frecuencia máxima es igual a esta ecuación, ¿no? La despejan de acá. Y es 1,99 Hz, que es igual a 1 sobre segundo. Dice observación, la frecuencia de vibración no depende de la masa del cuerpo. Depende del coeficiente de rozamiento y de la amplitud del MOA. Significa que puedo aumentar la frecuencia de vibración de la placa si aumento el rozamiento entre los cuerpos o disminuyo la distancia de recorrido que es la amplitud. Está linda la ecuación porque te das cuenta de que no depende de la masa del cuerpo, de que el cuerpo se mantenga apoyado sobre la placa mientras hago este movimiento. Solamente va a depender del rozamiento y de la amplitud. Bueno, acá pone movimiento vibratorio vertical, sería lo mismo, pero para arriba, ¿no? Como esas cositas que subían en el Super Mario, ¿viste? Bueno, y vos pegás el saltito ahí. Jugaron en el Super Mario, ¿no? Sí, poco, pero sí. Sí, Era mi época. no puedo creer esto. Puedo creer que haya gente que no haya jugado al Super Mario. No se hayan viciado con el Super Mario. Yo sí, Juan. Bien, bien. Wow, Me sí, envicié, pero sí. tampoco vicio no. Es viejo ya, por eso. Estamos viejos, Dani. La puta madre. Sí, estamos viejos. Sí, me envicié con Super Mario. Sí, yo hasta casi siempre. Sí. A veces no tenés nada para jugar y lo tenés ahí, es un juegazo. La musiquita, la animación, no, es un juegazo, no puedo creer que... No, se termina la clase acá. Me voy, Juan, perdón. Ahora... No, igual son chicos, Juan. No sé la edad de cada uno, ¿no? No voy a preguntar... Igual vos sos chico también, ¿eh? Sí, yo soy chico, pero ya hay Sí, más chicos por que ahí yo. ellos son más chicos que vos.
Ya es otra generación. Claro. Claro, ya ustedes, la nueva generación, ya en el colegio ya tenían smartphones, la era del celular, ya existía el WhatsApp para ustedes en su adolescencia. En mi caso, en la secundaria recién. En la primaria era todo bello, como antes. Claro, pero ya es como en la secundaria ya tenían WhatsApp, el MSN casi no lo llegaron a ver ustedes. Sí, en la primaria. Poquito, pero sí. Un flash, un flash. Bueno, entonces esto es lo mismo, solamente que cambia, ¿ver? Que ahora la fuerza va a ser la normal menos el peso. Lo único que cambia. Debe ser una fuerza de vibración, me parece, esta B corta. Es igual a menos la masa por la gravedad. Es igual a masa por... ¿Por qué solamente menos el peso y la normal? ¿Por qué no? Ah, ¿qué está pasando acá? Ah, pues la normal es igual a 0. Cuando baja. Entonces, como la normal es igual al peso cuando igual a 0 cuando baja, y ustedes quieren hacer que esto se quede pegado, entonces con qué frecuencia tienen que oscilar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo para que no se despegue en ningún momento, porque cuando suben no se va a despegar. Ahora, el tema es cuando baja. Si vos bajás muy rápido, capaz que bajas más rápido que el cuerpo está pegado. En cambio, cuando sube lo llevas pegado para arriba. Dice, la frecuencia de vibración no depende de la masa del cuerpo, por ello cuando están sentados en la parte trasera de un colectivo y este agarra un pozo, todos los pasajeros saltan de sus asientos con la misma frecuencia, independientemente de la masa de cada uno. Mirá vos. Interesante. Y acá empiezan los problemas propuestos. Acá tienen los ejercicios. Y que me había preguntado Cande era el punto 12. Que es un péndulo físico. El tema no tiene la respuesta. Sí, Juan, con el tema de que los ejercicios tienen respuesta es todo un tema, ¿eh? Porque yo me acostumbré a ver los resultados y cada vez que no tienen hago algún ejercicio y ya no sé si está bien o está mal. Vamos a ver. Se hallan unidas mediante una varilla más allá del periodo de oscilación. Y acá es cuando se suman el J total por las distancias. Bueno, vamos a verlo. Les comparto pantalla. Entonces tenemos, ahora sí, volvamos al mismo ejercicio. Y sabíamos que el periodo de oscilación es la ecuación que está acá abajo. Esta es la ecuación de un péndulo físico, ¿no? Que es igual a 2π por la raíz de SJ0', que viene a ser el de Steiner. ¿No? Pongo acá Steiner. O Steiner. Y la R es la distancia del centro de masa al centro de percusión. Claro. Al centro de masa. Como para darle un poco de física, ¿no? Porque si no me pongo a hablar, no para más. Entonces, bueno, tenemos ese J que es por Steiner y el otro es centro de masa. Ahora, este J por Steiner va a ser 2 esferitas, ¿no? Y va a ser el J de esta esfera, 1 y esta es 2. Tenemos un J1 y un J2.
y tenemos un radio 2 y un radio 1. Entonces el J va a ser la suma de los J, ¿no? El J total va a ser igual al el J total no, el J... ¿No sería L eso? Sí, para estoy tocando cualquier cosa. Bueno, me funciona esta. El JO', como lo escribí antes, va a ser igual al J... JO' sería el de Steiner, ¿no? Que sería el J de un cuerpo por la distancia al centro de masa de ese cuerpo, o sea, sería el J de la primera esferita por la distancia R1 al centro de masa, más el J2 por su distancia al centro de masa, más la masa total por la distancia total, o sea, sería el R1 al cuadrado, más la masa, sería, lo puedo hacer así, R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Entonces así quedaría la fórmula del J, ¿no? Que sería, este sería el J1 por el R1, este es el J2 por el R2, y este sería el término de Steiner, ¿no? Que sería por la masa total, esta sería la suma de las masas, la M1 más la M2, que multiplica a la distancia, ¿no? Que sería, ¿qué distancia? Esto sería M1 más M2 por R1 al cuadrado, más M1 más M2 por R2 al cuadrado. Entonces saqué factor común en el M y multiplica la suma de las distancias. Entonces me quedaría este J' de Steiner va a ser igual. Tenemos que cada J es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Sería igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por el radio 1. Que sería, uno sería 0,1. Y después el otro, bueno, sería 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por lo que sería J por R. Acá hay algo raro que estoy haciendo. No, acá no es J por R, estoy flasheando. Ahí está. Porque sería el J0. Claro, no era el R, si no, no me daba la... ¿Qué estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo. Ahí está. Más la masa total, que sería M1, este sería M2, este sería M1, este sería 2, este sería 1, después M1 más M2 por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Pero ahora, ¿qué R? En realidad son las distancias, lo que estoy calculando yo. ¿Y acá qué me estarían dando? Tengo el centro de masa que queda en la mitad. Ah, eso va a servir para la otra ecuación. Listo. Sería, si eso mide 1 metro, 0,5. Ahí está. Ahí está, vamos a ver cómo queda esto. Entonces queda el J' es 2/5 de la masa 1 que pesa, ¿qué dice cuánto? Masa M dice. Y radio 0,1. Listo. Este sería masa M y radio 0,1 al cuadrado. Dos quintos de M más 2/5 también en de M
por el radio 2, que también es 0,1 al cuadrado. Más M1 más M2, que es igual a 2M, por la distancia 1 al cuadrado, que sería, esta distancia sería de donde se encuentra la esferita al centro de giro. Sería, ¿no? Claro, sería al eje donde está girando, o sea, 0,25 metros. Entonces uno sería 0,25 metros todo al cuadrado, más el otro radio sería 0,75. Entonces sería de la esferita hasta el punto de giro, ¿no? Esa es la distancia por Steiner. Es al centro, al eje que no es baricéntrico. Entonces sería más 0,75 metros todo al cuadrado. Entonces TJ' me va a quedar igual 2 quintos más 2 quintos sería 4 quintos por 0,1 al cuadrado. No, me va a quedar así, ¿no? 0,1 metros al cuadrado. Y acá sumo, ¿no? 0,25 metros al cuadrado más 0,75 metros al cuadrado. Tengo por acá una calculadora, a ver. Más 0,75 al cuadrado. 0,625. Me queda más 2m por 0,625 metros al cuadrado. Este m no es de metros, es de masa. Y este también es de masa, vamos a ponerlo con m. Y este 0,1 al cuadrado es igual a 1 sobre 0,01. Y 0,01 por 4 quintos este J' es igual a 8 por 10 a la menos 3. Sería la masa por metro cuadrado. Más 2 por 0,625 más 1,25 masa metro cuadrado. J' más 8 exponencial menos 3 va a ser igual a 1,258 masa metro cuadrado. A ver si sabemos cuánto pesa cada esferita, podríamos sacar el verdadero J en kilogramos cuadrados. Después, ¿qué más? Dice hallar el periodo. Bueno, y después queda el periodo es igual a 2pi por la raíz de este J, que es 1,258 masa metro cuadrado, sobre, masa gravedad, sería masa por gravedad, por la distancia al centro de masa, por este digo 0,25 metros, sería el centro de masa al centro de oscilación. Ahora, masa se va con masa, y esto va a ser igual a 2pi por la raíz de 1,258 metros sobre 10 metros sobre segundos al cuadrado por 0,25. Y este metros se va con este metro, quedaría segundo al cuadrado y esto va a dar en segundos. Entonces sería
dividido 10 por 0,25. Todo esto lo aplico a raíz por 2 por pi. Y esto me va a dar 4,46 segundos. Así me quedó el periodo de este dibujito acá. Ese sería el periodo de oscilación. Después podés pasar la foto del grupo. Tom. Sí, después la paso. Ahora hay que ver todo en base a si estaría bien esta ecuación de acá. O sea, esta. Lo agarramos como tarea. Claro. O así me quedaría el Steiner con las dos esferitas. Sería la suma de su J más la masa total por sus distancias al centro de oscilación al cuadrado. Entonces, si esto está bien, todo el resto, este periodo está bien.